Bienvenidos a este nuevo capítulo del Coreógrafo. Hoy estoy acá con Yurani Márquez, bailarina, coreógrafa, Y entrenadora entrenadora también, pues como cosas de porrismo y de esto, ¿no? porrismo y gimnasio. Voy a poner en contexto también, creo que nunca me paré en un escenario con Yurani, pero sí compartimos como lugar de ensayo porque crecimos y nos formamos en la misma escuela. Entonces, de pronto, ojalá salgan por ahí anécdotas de esas épocas que estamos hablando más o menos del año 1999, tampoco tan allá. Pero bueno, Bien. Yurani, bienvenida a este espacio que pues es en realidad de Sonia, pero pues que acá se llama el coreógrafo. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, no, nada, Yurania, espero que, nada, que estemos más relajados, que la pasemos chévere. La idea acá es compartir con las personas cómo se ha hecho la danza en Bucaramanga, quiénes son los que han participado de esto, desde el ángulo que sea. Entonces, para arrancar siempre, para romper el hielo y para ponerlos a pensar un poquito, les preguntamos, ¿quién es Yurani Márquez? Bueno, primero que todo darles gracias por este espacio. Realmente es una super idea que estén haciendo este contenido, esta dinámica para hacer ver que la danza lleva muchísimos años y que hay protagonistas en ella, que hay personas que llevan muchísimos años trabajando por esto. Mi nombre es Yurani Márquez, soy maestra en artes. Llevo 20 años en este Oficio. oficio y empecé hace 12 años a trabajar con lo que es el porrismo y la gimnasia, que me llegué a dar cuenta que es algo que también me apasiona mucho, pero también lo mezclé con la parte de la danza, que también es, digamos que el origen de mi pasión. Bueno, Yorani, digamos que yo ya di un contexto de cómo, en dónde arranca, pero pues yo no sé como la raíz de eso. ¿Qué es lo que usted hace? Y siempre digo como que no es que uno se levantó y dijo, ay, voy a bailar. ¿Qué hace? ¿Cuál es ese punto de inflexión o de dónde viene esa idea de empezar a bailar? Bueno, yéndome ya a mi infancia, yo, por parte de padre, mi abuelo y mi padre son músicos, músicos innatos y músicos estudiados también. Mi abuelo se llama Rafael Márquez, se llamaba, ya falleció, y él dirigía la banda más importante en Girón, eso es hace años, 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 y siento que de ahí viene como mi parte artística. ¿De dónde sale que yo empiece a bailar? Pues Sí, que estaba en el, sea la danza y no la música, por lo menos. Sí, yo ingreso al colegio Andrés Páez de Sotomayor en el Glorioso glorioso, colegio del cual salieron los mejores bailarines que tiene esta ciudad. así es, Había que decirlo, sí. había que decirlo, sí, Siga, así es, siga, Yurani. en el año 2000. Y ingresando había la posesión de gobierno escolar. En esa posesión de gobierno escolar se presentaron las porristas. En ese momento le llamaban las porristas. Pero realmente yéndome a lo que hago ahorita, no era tanto porrismo, si era más baile, pero le decían porristas. Yo las veo bailar con una coreografía que se llamaba en ese entonces Whitney, que todavía me acuerdo un poco de ella. Era una canción de Whitney ¿Se Houston, acuerda de los pasos? más o menos. ¿Cómo es? No, porque yo no me acuerdo de la coreografía. Yo me Era... tendría que No, acordar. tendría que escucharla para que me venga, pero era una de mis coreografías favoritas. Pero volviendo al tema de cómo arranco yo ¿Sonia a acuerda o no? bailar, hasta Yo-Chan, ¿se acuerdan? ¡Hop, Nosotros double que... sea! ¡Hop, hop! Sí. Let's go, girls. Es que era un mix. Pam, 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 tan, tan, tan. Let's go, Let's girls. go, girls. Ay, perro. No, es que yo debía haber sido porrista. Yo decía eso. Así, como que todas se agachaban y una así volteaba. Sonia así toda rápido. Let's go, girls. Bueno, ¿y qué? Ya, Bueno, sigamos. entonces en Pequeño esa corte posesión comercial. de gobierno escolar La caloré salieron todo. las porristas a bailar. También salieron los de moderno, les llamaban moderno. Moderno, sí. En ese Los entonces. de folclore no salieron a Los de cagarla por ahí, folclore, ¿no? No no, los de salimos por ahí. folclore no salieron ese día. Y ellas hicieron unas pirámides en esa coreografía porque presentaron varias y a mí eso fue como una conexión. O sea, fue como que, y me conectó y yo dije,
eso es lo mío. O sea, yo siento esa energía, yo quiero hacer eso. Y empecé a averiguar. Cuando eso estaba el salón, digamos, pues era como una oficina chiquitica al fondo, Sí. que quedaban los baños, de hecho, los baños quedaban al lado. Esos baños de puta olían a feo y al lado Horrible. quedaba la oficina. La oficina. Y se pagaba como 5.000 pesos de mensualidad. Sí. Y yo decía, bueno, Es 5.000 que no tengo porque... 5.000. Sí, 5.000 no tengo porque no me daban para el descanso en ese entonces. Pero yo dije, no, yo tengo que estar ahí. A mí me gusta, a mí me llama, me apasiona. Yo quería estar ahí. Yo las veía a ellas como allá arriba y yo... Entonces yo me fui a esa oficina y dije que yo quería estar e ingresé. Debo confesar que pues yo no estaba tan bien a nivel de coordinación, me costaba la coordinación bastante, pero trabajé mucho sobre eso. El que se ríe es Jairo porque él era igual. Él era igual. Digamos que rítmicamente sí, muy buena, escuchando, pero la parte de coordinación, Sí, disociación corporal, toda la parte Yurani, motriz. me acordé del apodo que se le tenían. ¿Cuál era? ¿Lo puedo decir? Sí, sí, sí. Le decían sí. la yuca. Ah, sí, Sí. la Ese yuca. apodo yo se lo puse, pero no fue. O sea, era por el nombre de Yurani. Era por el nombre. No era porque fuera una yuca esa. bailando. No, jamás. Yo creo, no sé. Bueno, No, 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 sé, No, no sé. no. ¿No? Ese yuca me lo pusieron por mi Pero nombre. tiene que explicar por qué yuca porque mucha gente no lo va a entender. Yuca, pues se llama Yurani. Sí, pero porque usted pensaba que... Pensaba que Que era era el yuca. nombre que le decían. Ay, pero. Empieza. Hay gente que Démonos de entiende. maricadas, no, démonos de maricadas, sí, de pronto le pusieron, la intención original era por el nombre Yurani Yuca, bueno, una pero yuca como tiesa. que le combinaba con esa falta de habilidad que está diciendo de la coordinación y eso, porque sí era yuquita, o sea, sí, así como Sí. cuando entrevistamos a Jairo y dijimos, marica, Jairo era malo, Pero, sí, de puta era malo, con ganas malo, que ya, o sea, obviamente el trabajo y pues las habilidades se trabajan. Y pues se han ido trabajando y pues Yurani Y más también. Y más que todo la pasión. Yo siento que lo mueve a uno es la pasión, es ese interés, esa llama que tiene uno adentro. Cuando yo escucho la música, a mí la música me transporta, me eleva, a mí se me ocurren demasiadas cosas en mi cabeza, es como un juego que me pasa en mi cabeza y yo entro a bailar y claramente ellos tenían un repertorio, le llamaban el repertorio y tenían como unas 800 coreografías que se las tenía uno que aprender porque regularmente habían presentaciones todo el tiempo y salidas a pueblos cercanos y que la gira esto y que hicimos y después en como el año siguiente hicimos una gira para Río Negro que para nosotros Pero no, fue no, espera, maravilloso. porque ya no fuimos muy lejos. ¿Cuál es el momento en el que usted dice, Sí. pero que nos fuimos? El momento en el que usted dice, yo quiero bailar. En ese momento que las vi bailando a ellas Ah. en la posesión de gobierno escolar. O sea, Yo las posición vi. de personero. Sí, de personero. Yo tengo muy buena memoria Ya, y ese estamos dando día cuenta. era como marzo. Y ese día que yo las vi para mí fue esa conexión, ese llamado, ese yo quiero estar allá. Y empecé a tener una serie de problemas en mi casa y un montón Como de todos. cosas. Cuando uno empieza a bailar, empieza a tener problemas. Porque de hecho mi papá es músico y discutía mucho con mi mamá por el hecho de que los músicos no ganan. Bueno, los artistas no ganan para vivir, más bien viven de esa pasión, del arte, del gusto, de hacer lo que les llama la atención, pero no viven. Bueno, es que estamos hablando también de hace De más hace o más de menos 20 años, 26 30 años. por ahí casi, Unos 30 26. años. Pero ahora sí vive. Ahora Sí. sí, claro. No, y yo creo que todavía Sí. la gente sigue teniendo como ese pensamiento de que de eso no se puede vivir, pero en ese tiempo era más difícil. Incluso, o sea, el director a nosotros, Alexander Salazar, nos decía, estudian porque de esto nadie vive. Él que ya estaba viviendo de eso nos decía, y ese era como el pensamiento que también a nosotros nos iba quedando como, no, de esto, marica, esto no se vive, esto es como un hobby, esto es algo ahí al lado pues de lo que vayamos haciendo. Pero bueno, Yurani, pasando a los siguientes, bueno, yo más o menos sé esa historia, pero para poner en contexto acá a los demás, digamos que la formación, o sea, usted empezó como tal a bailar en escuela, ahí en Odeón. Entonces, ¿cómo era esa formación? Que eso todavía no lo hemos contado,
cómo eran esas clases, cómo eran esos días de ensayo, cómo se repartían los días de ensayo en la semana. Bueno, realmente yo siento que todos los que estábamos ahí éramos realmente apasionados. O sea, para nosotros primero ir a los ensayos. O sea, nada de cuentos de partidos de fútbol, de ir a jugar a otras cosas con otros. No, nosotros eran los ensayos y casi siempre había ensayos todas las semanas, todos los días en las tardes. Eran en las tardes allá en la cancha del colegio. Y ahí también había un salón en la parte de arriba y ahí era donde nosotros ingresábamos a hacer las coreografías. Teníamos hasta nuestra capitana, que en ese momento era Natalie. Yurimar. No, Yurimar. Yo entré cuando era Yurimar. Y después Natalie Castillo, que en estos momentos pues es colega mía, ella sigue también en el medio. Pero, Sí, ya la entrevistamos. Sí, pero de hecho sí, ellas eran las que dirigían como el grupo y eran las que como que hacían la parte de la clase, nos enseñaban, hacían todos los ejercicios, gente de verdad bastante buena, bastante comprometida, disciplinada, gente que de verdad tiene pedagogía. Yo creo que con eso a veces realmente se nace. Y bueno, hasta acá llegamos. No, Yurani, pero sí me interesa mucho que contemos cómo eran los ensayos de nosotros, me incluyo porque yo también. O Sí. para poner en contexto, o para que usted ahí más o menos se acuerde. Yo me acuerdo, o sea, los días estaban repartidos, había un día de repertorio, se llamaba, Sí. y era donde cada grupo, éramos 3 grupos, yo era de folclore, Jairo era de moderno, que era el urbano, y las porristas, y era como un día en el que cada grupo trabajaba por aparte su repertorio, repasaban Sí. las coreografías. Las 700 coreografías que habían se Sí. repasaban ese día. Había otro día que era de técnica, otro día que era de contemporáneo, otro día de teatro. O sea, nosotros teníamos como Sí. una parrilla de clases de clases. por recibir. Recibíamos que- talleres también con otros profesores. Sí, mire que mi maestro Alexander Salazar, que le debo mucho de lo que yo soy y siempre se lo he agradecido, él es una persona muy creativa y él tenía como ese concepto del desarrollo del proceso para un bailarín. Entonces, ¿qué necesitamos para ser bailarines? Y él tenía su esquema de clases, entonces tenía que la técnica, que tenía la gimnasia, porque también veíamos gimnasia, tenía la parte de repertorio, también tenía la parte de las clases básicas, que es toda la parte del ritmo, coordinación, entonces hacían esquemas, coreografías, con conteos, y entonces nos ponían a hacer, digamos que la estructura de la música y toda esta parte y nos enseñaban. Yo siento que yo aprendí con ellos muchísimo porque nos enseñaban toda la parte de qué es una coreografía, cómo se hace la creación de la coreografía, lluvia de ideas, de dónde sale un paso, si este paso tiene que ver con lo uno y con lo otro. O sea, realmente mientras que se hace toda la parte de la danza, que es en los primeros años que yo entré ya a cursar octavo, hasta 11 yo me preparé como bailarina y habían como unas 4 o 5 clases a la semana. Y uno debía ir, porque si uno no iba, eso era un inconveniente tremendo. Se ponía un poco enojado, para decirlo así, para no... No, y no lo dejaban a uno participar en la próxima presentación. Y para uno eso era terrible, porque o sea, uno quería bailar y quería No, mostrarse. de verdad, a uno le gustaba mucho eso. Sí. Y bueno, Yurani, de pronto hay un momento, digamos, cuando usted sale del colegio y eso, en algún momento se trabaja o llega a ser parte de la formación de algunas interclases o algo así. Sí, bueno, digamos que en 11, si saben los de 11, nos piden unas horas sociales, que las siguen pidiendo aún, pero no tanto como antes. Y en esas horas sociales, nosotros, de hecho, con mi amiga Sonia, nosotros hicimos las horas sociales en Odeón, que de hecho Odeón pasó de allá del colegio al rancho, al famoso rancho, que eso tiene una historia tremenda porque era como... Tiene muchas historias, de hecho. Era una casa esquinera que quedaba ahí al frente, a la diagonal del polideportivo, y esa casa estaba abandonada, que era en de La Joya, ¿no? En La Joya. Sí, en La Joya, que era de un maestro que es pintor. Y ese maestro, pues, yo me imagino que Alex habla con él y le deja la casa y nosotros, yo participé para adecuar
esa casa, eso tenía un montón de basura, Monte, de sí. mugre, pero esa casa, después de haberla hecho como haberla construido, haber quitado, adecuarla, todo eso, no. Para nosotros el rancho era como nuestro escape, para mí. Era mi escape, era en el momento, entonces allá ya había un salón con espejos, estaba el salón alterno que era afuera, no sé si ustedes se acuerdan, que Alex le puso la carpa y todo el cuento. Le puso también unos pisos de plásticos súper chéveres para ver nosotros las clases y todo eso. Y ese fue un boom y le llamábamos el rancho. Entonces ahí es donde yo empiezo a hacer mis clases de danzas con niños pequeños. Pero bueno, esas clases de niños, ¿era algo con el tema de interclases? En ese Es momento que, no. perdóname que le interrumpa, pero sí para que volvamos a Sí. lo que yo le pregunté, ¿qué es lo de la interclases? Bueno, las interclases, yo salgo de 11 y yo digo, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hace falta llenar esto de té, sí. Sí, falta el té. Sí. Por favor. Yo digo, salgo de Está 11, haciendo me calor. gradúo en el año 2003 y yo digo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y a Alex le llegaban muchas propuestas de trabajo de coreografías, de montajes para colegios. Como yo ya había tenido, yo iba hacia esa respuesta, yo ya había tenido este trabajo con los niños pequeños y todos que me parecía súper difícil trabajar con niños pequeños, enseñarles. Ahí empezaron a salir cositas de coreografías para los colegios. Recuerdo que nos contrataron en el año 2005 para hacer todas las coreografías del Divino Niño, que es donde está trabajando también un compañero de nosotros, Yair. Yair Camacho, que lleva trabajando allá. Ahí nos contrataron tiene muy buena como 2 memoria, años, Yolanda, 2 años seguidos nos contrataron para hacer las coreografías de todo el colegio. Ellos tienen allá desde preescolar hasta 11. Entonces, ¿qué hacía Alex? Nos repartía a todos los que estábamos en la compañía, porque uno salía de bailar en los grupos de formación artísticos y pasaba a la compañía. Pasar a la compañía de Odeón no era, ay, ya salió de 11, pasa a la compañía, no. Teníamos que hacer Una la audición. Y las audiciones eran unas cosas, pero que todo el mundo se preparaba muchísimo porque había de verdad mucho talento, mucho talento. Mucho nivel. Y entro yo a ser coreógrafa, que aún lo sigo haciendo. Yo mezclo mi trabajo con las coreografías, aún me siguen llamando para hacer coreografías de interclases y yo las hago, ahora son temáticas, hacen con temas diferentes. Entonces, yo empiezo realmente con el Divino Niño y anteriormente a hacer coreografías de interclases, que eso es algo muy bonito. Bueno. ¿Qué técnicas usó? Porque usted nos dice que Novedón aprendió folclore, gimnasia, X, Y, Z. ¿Cuál de esas técnicas que usted aprendió allá aplicó en las interclases? ¿Cuál de esas técnicas que aprendimos en Odeón se aplicaba en las coreografías de interclases? Yo creo que nosotros empezamos a hacer como una creación nueva de todo lo que aprendimos. O sea, nosotros tomábamos todos los puntos que aprendíamos, porque de hecho la compañía, se los voy a confesar, teníamos ensayos todos los días. Yo salía de la universidad porque yo empecé a trabajar en el día y luego en la noche me iba a la universidad de 6 a 9 de la noche y córrele para el rancho porque teníamos ensayos hasta las 12 de la noche, todos los días. ¿Y ahí en qué se iba? ¿A las 12 no pasaba? Ahí, imagínense que contratamos a un señor, taxista que nos hacía el recorrido a todos. La ruta. No, marica, de Entonces verdad, eso era yo demasiado amor. Ahí yo ya no estaba. No, ya no estaba. Hasta ya no me daba el amor. Yo era la última en llegar a la casa, porque yo era la que más vivía lejos en ese momento. Entonces pasaban por todos a las 12 y recorrido a todo el mundo, y todos los días. Pero nosotros yo hablo por mí, yo era súper feliz. Yo siento que lo que me daba vida a mí en todo el día de mi trabajo era llegar de verdad a la clase. Aunque fueron también tiempos difíciles en el sentido de que uno... No. Ahorita no. En el sentido de que... Yurani no toma Coca-Cola delante de la gente. No. Atrás sí. Entonces, ¿nos está patrocinando Coca-Cola?
Vamos bien, Es vamos uno de bien. nuestros patrocinadores. Vamos Yurani. súper bien. La próxima vez que vaya a la ver, pueden sacar mi enterizo con el que me voy a ir a entrenar. Es un robo que está acá. Bueno, sí, entonces de un tiempo para acá empezó como a fusionarse, digamos que la temática de las interclases, que países latinoamericanos, que la cultura colombiana. Entonces, pues cada tema que aparecía, sobre eso investigábamos, lluvia de ideas, porque cuando estábamos en la parte de las clases de la compañía, la idea era formar también maestros de danza. Entonces recibíamos clases, le voy a decir, clases de técnica, recibíamos clases de coreografía, recibíamos clases también de psicología, clase de pedagogía, la parte de repertorio y también la parte pues técnica de la danza. Entonces nosotros recibíamos prácticamente seis clases a la semana. Los domingos era difícil para nosotros llegar Yo creo a que, las clases o sea, porque si, tocaba de 8 a 12. si usted se pone a ver, o sea, Alex, marica, de verdad, él, Tenía- nosotros, la verdad, o sea, ustedes le cagaron el proyecto, porque el man lo que quería era de verdad crear una vaina. Y las creó. Sí, pero pues le fueron. O sea, a eso me refiero. Sí, o sea, como Sí. que, claro, todo eso se creó, pero pues yo, o bueno, no sé si esa sería su primera intención. Voy a crearlos y que hagan, que vuelen. No Que sé, lo ha hecho por no sé. Natalia, ¿dónde está? Y ahí, Sí, bla, bla, bla. todos han volado, pero pues yo me imagino, o sea, si yo voy a crear algo, si yo me pongo y capacito y le entrego tanto tiempo y tanta energía a una persona es porque quiero que trabaje conmigo. Pero Sí, todos, de hecho pues, ese era el cada uno banco. hizo lo suyo. De hecho, ese era el banco de trabajo de él. Realmente nosotros nos encargábamos en la escuela de diferentes departamentos, digamos. Yo era la encargada de toda la parte de la música, porque antes habían folders Con y los era con CDs. los CDs. Y yo era la que tenía todo tenía toda la parte del inventario de los CDs, entonces en el 1A estaba tal CD, en el 1B y así yo los marqué y todo, y folder para todo. Y teníamos el folder de creación de los CDs y todo eso, y todo lo que había, yo era la encargada de los inventarios, del inventario también de la parte de vestuarios, porque Odeón tenía demasiados vestuarios. Y de verdad que Odeón estuvo muy bien estructurado en sus inicios y perduró eso por un tiempo. Pero yo siento que aprendí muchísimo ahí, más que en la universidad, porque digamos que yo llego a ser profesora de danzas o profesora de artes en el camino. Yo realmente no quería, no lo había pensado, pues estudiar la parte artística, pero el camino me fue llevando hasta que yo dije, yo estudié primero administración comercial, soy administradora comercial, y eso era lo que estudiaba antes de llegar a las clases, a las clases de danza en Odeón. Y ahí fue donde yo dije, pero es que yo me pago mi clase, me pago mi carrera con lo que doy de clases. Yo ya estaba contratada en varios colegios porque anteriormente no contrataban profesores de danza como contrato fijo o de planta, los contrataban por horas y uno hace, pues va y da sus horas de clase, las famosas presentaciones para, digamos, quizás de bandera, y a final de año todo es el repertorio de todo lo que aprendieron en el año y esto, pero no contrataban a un profesor directamente como profesor de planta. O sea, era como una carrera, digamos que una clase ahí, adicional, sí. ahí la demás. Pero ahorita no es así. Ahorita digamos que tiene un poquito más Sí, ya ha tomado seriedad un poquito de más. seriedad eso, y ahí fue que yo dije, no, lo mío realmente es enseñar, porque yo encontraba la pasión en enseñar y me gustaba enseñar, y yo dije, eso es lo mío. Salió la carrera de artística, sí, porque no la había en ese entonces, y salió con la Universidad del Tolima y con la Tecnológica del Oriente, y salió y nos presentamos varios artistas del medio que llevaban mucho tiempo siendo artistas y profesores y todo eso, y digamos que necesitaban, sí, El necesitaban el cartón, digámoslo así, pero igual fueron 5 años
de carrera, yo las pasé hasta del 2013 al 2018 estudié yo. En 5 yo me demoré como 7. 5 años. Y el día que yo recibí mi cartón, pues fui muy feliz porque pues ya soy licenciada, puedo ¿También enseñar. es licenciada? Yo soy licenciada en educación con énfasis en artes. Este podcast debería llamarse El Licenciado, porque yo soy Dígame, licenciado, dígame licenciado. Dígame, licenciado. El que entrevista es licenciado y todos los que entrevisto son licenciados, entonces... Sí. Bueno, Yurani, de esa época, de todo este tema de las interclases, ¿usted recuerda algún paso que usted diga, "Marica, siempre hacía este paso me gustaba mucho", o cuando lo veía que lo hacían me parecía muy bacán? ¿Había algún paso que usted recuerde mucho? A mí me gustan mucho los pasos de los que le llamamos el 1, 2, 3. Cha, Sí, como en un chasé. siempre me gustaban porque siento que le dan un dinamismo a la Como el coreografía. 1, 2, 1, 2, No 3. es como el tiempo de 1, 2, 3, sino el 1, 2, 1, 2, 3. Ajá. Siento que eso le da dinamismo Pero a bueno, un una ejemplo, coreografía. con movimiento. Por ejemplo, 1, 2 y pa, pa, pa. Ah. Eso, ese lo uso a veces y me Hagámoslo, gusta. hagámoslo. Aunque es difícil Ah, ah, para un niño, por ejemplo. ¿Sí? Sí, porque es coordinación Yo soy con niño, ritmo. hagámoslo. Entonces, por ejemplo, usted Hagámoslo. está 1, 2 y 1, 2, 3. Pero entonces es solamente trabajo de torso. No es trabajo de piernas, sino trabajo de torso. Lo que le llamamos la disociación corporal, que es por partes Apúntenlo del ahí cuerpo. que ese término no había salido hasta el momento en este Sí. podcast. Es poder usted conectar partes del cuerpo haciendo diferentes movimientos. Apúntenlo. Bien, hacemos. Bueno, listo, entonces ese 1, 2, 1, 2, 3, vale. Vale. Es que toca esperar que el director lo apruebe porque él dice que no. Pero bueno, ese paso. Otra de las cosas, Yurani, bueno, esta pregunta no está dentro del podcast, pero yo no sé, yo no recuerdo porque es que hemos venido como de una seguidilla de entrevistas de personas que empezaron o empezaron a bailar en la calle, en las discotecas. ¿Usted nunca hubo como ese impulso de ir en ese tiempo? ¿Usted también fue ese tiempo? O sea, que cuando usted empezó a bailar en escuela, pues estaba el apogeo de todas las discotecas que después se Bueno, llaman chiquitecas. ¿Sí fue sí. alguna vez a eso? Tengo varias, Sí. varias anécdotas, Pero no pero como bailarina, yo puedo ser, asistente. no, yo puedo No, ser, por eso, de que iba a bailar, de que Ah, iba a sí, bailar. ya. yo tuve la gran fortuna, De ser chica Friends. No, mentiras, no sé. ay, Friends o existía, ¿Sí fue a Friends? yo fui a Friends, Ay, yo también. en ese momento era el boom, era el boom. Pero también fuimos a este sitio hacia Girón, hacia Girón, Axi House. Dígalo. Yo fui cuando ya se llamaba Axi House. Chispún. Que a bailar chispún. Que había O sea, chispún. se bailó Yo chispún. una vez fui con The Tropical. No, o sea, yo no lo bailé porque realmente, digamos que yo empecé, pues mi formación fue más para la parte moderna y el ritmo. Ya después cuando en la compañía sí empecé a bailar folclore y los bailes internacionales que me fascina, de hecho, me gusta mucho. Ahorita casi no se ve mucho la parte folclórica ni la parte de bailes internacionales como el tango, la samba, el árabe, que son de verdad, culturalmente son técnicas de baile y estilos divinos para bailar, tienen su esencia, tienen su contenido para uno explorar y eso me gusta mucho, eso casi ya no se ve, pero digamos que en eso sí, claro, nosotros íbamos con mi amiga, fuimos a Friends y bailaba, y yo veía cómo bailaban chispún y de verdad, gente que le mete ganas y obvio. sabían y habían concursos. Mi amiga se ganó un concurso, Ay, ¿quién? Buena amiga. mi amiga Sonia. ¿Sonia? Se ganó un ¿Sonia bailaba concurso chispún? porque ella, no, era como, en ese entonces empieza a salir la factoría. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la factoría, que fue increíble. Eso fue increíble y había muchas, yo no sé si ustedes asistieron, habían varias minitecas que hacían como a escondidas para menores de edad. Ah, sí, claro. Y uno iba a todas esas discotecas. Pero era divertidísimo. Era súper Obvio, chévere. estábamos peladitos, disfrutábamos. Era la súper mierda un chévere y montón. pues era difícil también. Y asistir sin que lo pillaran a uno, ¿no? Sí. Ese no es mi ángulo, Jairo, acá me ve. Bueno, Yurani, ya estamos como llegando al final de esa época, o bueno, de todo. Usted, ¿quién dice, marica, yo a ese man o a esta vieja, admiración y respeto? A Siempre, algún bailarín o coreógrafo. siempre va a ser mi maestro Alexander Salazar.
A él le debo lo que soy, le doy las gracias siempre, en todo momento. Es una persona para mí muy crap. Coreográficamente, creativamente, es una persona bastante, muy excelente. O sea, para mí es la persona que es muy integral porque sabe muchísimo y es una persona que está todo el tiempo creando, creando, creando y es maravilloso. Nuestro maestro, Alessandro Nuestro Salazar. maestro, sí. Y bueno, todos tenemos a una persona que admiramos, que respetamos. También está para el otro lado, esa persona que no decimos, marica. Ah, ¿quién le dijo que es coreógrafo? ¿Quién le dijo que es bailarín? Dígame. No tiene, o bueno, si no quieres decir el nombre no pasa nada, pero si a alguien, no sé, que se acuerde de este momento. No, me causa un poco de inquietud, bastante. Ahorita hay muchos medios para uno mostrarse, está el TikTok y varias cosas, y hay gente muy crap ahorita, bailarines muy buenos, de escuela, y yo siempre he pensado que yo no puedo decir yo soy cuando pues ni siquiera lo he estudiado. Pienso que tenemos que, para que esto siga evolucionando, tenemos que seguir estudiando, capacitando, pero no puedo decir yo como un nombre porque yo siento que todos queremos como hacer nuestro camino y todos tenemos nuestras maneras de llegar, aunque no sea la ideal, ¿no? O bueno, entonces alguna persona con la que usted de pronto haya tenido diferencias o con la que haya, no sé, no nos llevamos, pensamos diferente, actuamos diferente, trabajamos diferente. No, no, No tiene no. que decir el nombre. No, Por o X o por sea, Y razón, no sé, esta persona, es que a mí no me gusta que digamos que lleven a los bailarines por este lado, no sé. por ejemplo, hay muchos en el medio del porrismo, porque después de ser bailarina, yo ingreso a lo del porrismo hace 12 años, un tema que me apasiona demasiado, siento que me llegó mucho al corazón el porrismo y siento que hay muchas personas que hacen parte del porrismo que no se preparan. Ok. Y no me gusta porque los que sí le invertimos al deporte, los que sí le invertimos a esto, pues queremos que de verdad las cosas se hagan como se deben hacer para que el deporte crezca, para que también crezca pues la parte artística de la danza. Hay que estudiar y siento que hay varias personas que no me gusta decir nombres porque yo siento que uno debe tener ética para enseñar, uno debe tener ética para poder dirigirse a un niño que está creyendo en uno, que está creyendo que uno lo va a llevar por un camino de un desarrollo y un proceso de enseñanza. Bueno, Yurani, ya para terminar, ¿en qué está o qué hay para este año? Esta entrevista se está grabando en enero del 2026, pero ustedes la estarán viendo como en julio, agosto. Sí, no, porque es que hay varias entrevistas en cola, pero sí, la idea es que pues, sea lo más pronto, pero ¿qué viene o qué hay para este año para Yurani? Bueno, yo he estado trabajando en varios colegios nombrados de acá de Bucaramanga, afortunadamente. Digamos que mi estilo o mi mayor cualidad es trabajar con niños desde los 2 años hasta los 10, es como mi punto más favorable, digamos que es mi fuerte. Entonces, en estos momentos, pues estoy trabajando con un colegio reconocido acá que sí le da mucho valor a lo que es la parte escénica, la producción escénica de un Usted espectáculo. ahorita me dijo que iba a hacer Y algo usted. por otro lado, tengo mi Sí, propio proyecto esa mierda es lo que tenemos que que lo hablar lancé este acá. año. Lo lancé este año, afortunadamente. ¿Cómo se llama? ¿Dónde va a quedar? ¿Cómo la gente se puede contactar Empiezo para... con mi escuela deportiva, se llama Club Deportivo Supreme All Stars, que es una escuela de Supreme formación. All Stars. Es una escuela de formación de porrismo y gimnasia para niños y bueno, para niñas desde los 3 años. La lanzo este año, queda en Florida Blanca. Estoy metiéndole mucho a este proyecto porque es un proyecto personal que de verdad que me gusta mucho. A mí me apasiona mi deporte y la danza también. Sigo haciendo danza, sigo creando productos de danza, sigo creando también productos del porrismo y la gimnasia y siento que he conseguido el equilibrio
no quedarme de la danza, porque la danza sigue avanzando, sigue teniendo sus técnicas, y el porrismo también sigue avanzando, sigue generando técnicas nuevas, toda la reglamentación, pero sigo preparándome en las dos muchísimo. Estoy también terminando mi maestría, que siento que uno no puede dejar de prepararse para poder enseñar, hay que seguir preparándose, eso es muy importante. Maestra, maestra. Bueno, llegamos a la sección del podcast. Mentira, no es una sección, pero la acabamos de inventar, que es la pregunta del director y del codirector acá, pues, de Javi. Se sabe que estuviste en Estados Unidos, pero quisiera saber por qué te devuelves de Estados Unidos. ¿Por qué razón? La gente, ¿por qué se devuelve de Estados Unidos? Bueno, sí, yo estuve un tiempo en Estados Unidos, afortunadamente pues pude estar allá. Me devuelvo porque me hacen una propuesta de trabajo que para mí era mi vida prácticamente. La gente que me conoce, que está de mi alrededor, sabe que ese proyecto para mí era más de la mitad de mi vida, que le he dedicado también muchísimos años. ¿Cuántos? 12 años de mi vida le dediqué a ese proyecto. Y lo quiero, adoro ese proyecto, pero no continué, digamos que no se dieron las posibilidades para hacerlo. Ese proyecto hace que yo me devuelva otra vez a Colombia. Yo estaba en Estados Unidos como en un receso y estaba también consiguiendo allá mis cosas. Yo estaba súper bien allá atada y estaba consiguiendo toda la parte legal. Y yo me devuelvo por el proyecto y pues no se dieron las cosas, lamentablemente, lo que hace que yo ahora arranque con mi propio proyecto. Ya dijiste como dónde iba a quedar esta semana. Bueno, sí, La como dirección. las personas que de pronto quieran hacer parte de, sí, en Florida, Florida Blanca. Sí, queda en Florida Blanca, va a estar queda más abajito del Parque del Agua, ahí voy a tener, digamos que mi espacio. Parque del Agua es otra cosa. Sí, De el Aqualago, parque... Acualago. Sí, el Parque Bueno, del Agua es arriba en Morro. Eso córtenlo, por favor. No, acá nada se corta. acá nada se corta. No es en el Parque del Agua, es en Florida Blanca, en Lagos, más abajo del Más parque. abajo del Parque de Aqualago. Aqualago, que ya no existe, pero está más abajito, un sitio, un lugar que se llama la Unidad Deportiva del Lago, ahí voy a quedar. Afortunadamente se me dieron todas las cosas, porque siento que cuando uno hace las cosas con pasión y está ahí metido, siento que todo se da, Todo fluye. todo fluye. Bueno, creo que ya llegamos al final. No sé si el director tiene otra. ¿Qué tal pues lo has intentado, no sé si ahorita mucho, pero una competencia, ¿qué tal te parecería una competencia de interclases? Rápido que me meo. Ay, no. Eh, Me parecería interesante porque digamos que este medio, que me parece increíble que hayan tenido esta propuesta, esta dinámica para sacar los coreógrafos que llevamos mucho tiempo en esto. Hay muchos coreógrafos de años que son excelentes, muy excelentes, y creo que sería un buen momento para uno ir a competir y pues medirse el nivel creativo. Yo siento que las coreografías no solamente poner a bailar, sino la propuesta, la creación. Sí, lo que le haga sentir al público. Alex, ¿iba a decir Exacto. algo? La ¿No? última pregunta es que ella obviamente tuvo una buena formación, trabajó en interclases y ahora tiene una escuela. ¿Cuál es la diferencia de enseñar en academia o escuela a interclases? ¿Cuál es la diferencia de enseñar en una academia, o sea, dar como clases en una academia como formación, que en interclases? Bueno, siento que hay varias diferencias. Una de ellas son los tiempos, ¿sí? El tiempo coreográfico para unas interclases es, digamos, 2, 3 meses. Y a veces hasta 4 o a veces 1 porque lo ponen a uno a correr. Y el proceso de danza lleva una planeación, digamos que va apuntando a un objetivo de clausura de fin de año, una propuesta escénica de alto nivel, donde se necesita ver como el proceso del niño o de la niña. Y lo que es con las interclases, pues es un producto que debe estar ya. Entonces así el niño sepa bailar o no sepa bailar o tenga buen ritmo o no lo tenga, se debe tratar de conseguir en ese tiempo, 1 mes, 2 meses. ¿Listo? Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista con Yurani Márquez, compañera
Yo no me acuerdo si alguna vez compartimos escenario, ¿verdad? Sí, No, con esa no cosa. Creo que no. bailamos. Yo creería que alguna vez. De pronto en algún momento cambiamos. Sí, o sea, en esa pasamos por ahí canción de... en bambalinas. ¿Ya sabe en cuál? Pero eso es como Yo no sé si ustedes se acuerdan. La de clase. De Durun, Sí, la de Durun, no, 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 fire. Para dale, 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 para allá. Que era con Ahí después era la pañuelos. de tan 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 taran taran tan 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 taran. Ahí bailábamos Y en esa todos. también bailábamos Ahí todos. bailábamos las de todos. cierre. Las de cierre. Bueno, entonces sí compartimos escenario con Yurani y yo siempre he dicho que las personas que comparten escenario con uno, algún pedacito de la vida se llevan de uno y uno un pedacito de la vida se lleva de ellos. Entonces qué chimba haber estado acá hoy compartiendo con Yurani. Pensábamos que nos caíamos mal también, pensaba que me caía mal Sonia, que no nos queríamos, pero eran cosas, también éramos niños, maricas, es que éramos peladitos y pues obviamente es que la amiga de Yurani sí, es mandadita a hacer, pero Pero no es mentiras, amor. no, cosas de peladitos, cosas de niños, qué chimba volvernos a encontrar, qué chimba poderle contar a la gente que se entere de todas estas cosas, todas esas clases, todo ese hijo de puta sudor, todo ese sacrificio que tuvo, que tuvimos que, o sea, que se tuvo que pasar para llegar hasta donde estamos hoy y que la danza esté donde está hoy en Santander, qué chimba que esto se pueda seguir contando. Ya saben, por acá o por allá hay un botoncito para que se suscriban, todo el cuento, si están viendo esto en Pero- Spotify. Pero también quiero decir sigan mi podcast. una última cosa. Yo llevo 26 años de mi vida enseñando, bailando, y quiero decirle a los jóvenes o a los niños que quieren bailar que si esa es su pasión, la persigan, porque lo que se hace con pasión siempre llega a un buen camino. Entonces, para mí es súper importante y me llena de orgullo y el alma y todo encontrar que ahorita los niños de verdad disfrutan la danza. La disfrutan. Listo, muchas gracias por Muchas haber llegado gracias. hasta acá. No olviden suscribirse,